Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia en la clase S de coches modificados. En esta oportunidad voy a hacer una carrera de nuevo con el Camaro ZL1 One modificado, pero en esta oportunidad le puse un motor V6 con biturbo y todo lo necesario para que el coche tenga mucha más aceleración y de hecho es un poco más fácil de conducir. Recuerden que en el video anterior les había traído una configuración con motor V12 para entrar en la categoría de solo motores V12, pero ahora que se aperturó la clase S en el abierto, donde puedes entrar con cualquier coche dentro de esa clasificación, entonces bueno, hay que probar nuevas configuraciones que sean más ligeras y que ayuden a que el coche tenga más impulso, sobre todo en la entrada y la salida de las curvas. Así que bueno, ya les voy a mostrar el rendimiento de esta nueva configuración. Al final del resumen, como siempre, les muestro todos los detalles técnicos y las piezas que le puse para que tú también puedas construirlo. Bueno, y como pueden apreciar, somos pocos pilotos en la parrilla. La verdad es que cuando este circuito aparece en el cronograma, la mayoría se lo salta, la mayoría de los corredores, no son muchos los que se adaptan al circuito por la complejidad, sobre todo por la estrechez del asfalto. Pero bueno, señores, pisamos a fondo el acelerador, voy a ir rueda con la Ferrari F50 y piso a fondo el freno allí calentando. Me pongo por la parte interna subiéndome al piano y la Ferrari me sigue empujando porque también está teniendo problemas y se llevó de sombrero a otro corredor que lo sacó fuera de combate. Así que señores, seguimos avanzando. Ahora estamos detrás de Mates de nuevo, presionando. Uy, ahí él perdió el control, se fue por encima y se puso enfrente, lo que causó que me lo llevara también y se trompeó, así que también queda fuera de combate. Me salvo de una penalización porque no fue mi responsabilidad. Así que bueno, señores, ya muy pronto estoy en la cuarta plaza de la parrilla vigilante y a la espera de otra ventana que pueda aprovechar para seguir subiendo, No va a ser sencillo. Son apenas 4 vueltas en total en Virginia y las condiciones de la carrera, como ya las conoces, son complicadas por un circuito rápido donde no hay mucho espacio para hacer los rebases y la verdad es que todos los coches tienen muchísima potencia, Sobre todo Lola, que la llevo aquí en la tercera posición, que me extraña que haya perdido tanto rendimiento el corredor. H. Nastai está a solo 800 milésimas por delante y poco a poco, tímidamente le voy descontando algunas milésimas. Aquí otro factor importante para tener éxito en la carrera es poder administrar las gomas. De allí la importancia de crear configuraciones ligeras. Los motores V6 sin duda son los favoritos porque aligeran mucho el peso y brindan muchísima aceleración. Así que ten eso en cuenta a la hora de hacer modificaciones y tuneos. Por lo pronto, señores, seguimos aguantando y se me escapan muchísimo allí la punta, los líderes que se están peleando allá rueda con rueda. Los estoy viendo alineados. A ver quién entra más, mejor alineado, mejor posicionado en la curva, en el corte. Y Lola se sale, casi pierde el control. Ahora está por fuera, alineado allí con el Viper. El Viper está en problemas en el medio y queda allí, tiene que recular, tuvo que frenar muchísimo y se salió el corredor. Creo que era un Mustang. Se acaba de salir, perdió el chance también. Eso nos lleva a nosotros a la tercera plaza de la parrilla y nos da chances de seguir escalando posiciones. Por lo menos estamos metidos en el podio. Ahora lo importante es seguir manteniendo el ritmo, no dejar que el coche pierda tracción, sobre todo en esta etapa, en este punto del zigzagueo, que sin duda hay que poner gomas fuera del asfalto para conseguir el espacio, pero no te puedes salir de los límites para que no te vayan a penalizar. Así que bueno, señores, seguimos avanzando. El corredor del Viper de nombre D10 3 está a solo un segundo 600 milésimas y como puedes apreciar ya me he acercado bastante, A medida que se vayan degradando las gomas, los corredores con más torque van perdiendo rendimiento. Entonces eso también me favorece muchísimo y de allí la importancia de permanecer firme en tu estrategia y con paciencia y perseverancia sobre todo para tratar de acercarte, sobre todo cuando ocurra la degradación de las gomas. Así que mira, ya me estoy metiendo allí muy cerca del Viper. Muy pronto me voy a meter en la estela, en el rebufo, para aprovechar un plus de velocidad importante cuando estamos terminando la segunda vuelta. Y allí veo que el Viper se fue al límite,
Si ponía la goma trasera fuera del asfalto, se podía despedir de sus chances de terminar la carrera en una buena posición. Así que ahora sí, señores, estamos en la penúltima vuelta de la carrera y las condiciones son favorables. Aquí ahora trato de pisar el freno lo más tarde posible para no perder de vista al Viper, que no se me vaya a escapar, mientras que Lola se sale, señores. Se ha salido Lola, perdió el control y eso nos catapulta al Viper y a mí al liderazgo de la carrera. Así que de aquí en adelante cualquier cosa puede pasar. Tengo que también comenzar a presionar, mostrarle la trompa al Viper, tratar de exprimir toda la potencia y entrar en las curvas con un poco más de velocidad para acercarme lo suficiente y tratar de conseguir que el corredor del Viper cometa errores. Titan 3 está allí batallando y de seguro ya me está vigilando en el retrovisor, sabe que estoy muy cerca y tengo chances de arrebatarle el dominio del circuito. Y entonces, señores, ahora sí estamos en esta curva que es complicadísima. Salimos con buena aceleración, 735 milésimas le estoy descontando al tiempo de vuelta anterior, así que ya me estoy metiendo en el rebufo, estoy aprovechando la velocidad, estoy acercándome y consigo adelantar al Viper sin mayor resistencia en un punto clave de la carrera. Y parece que las condiciones, señores, no favorecen para conseguir la victoria. Ahora lo que tengo que hacer es prudente, mantener el ritmo, mantener la tracción y hacer todo lo posible por hacer la vuelta final con el mismo ritmo que llevaba. Y sin embargo ahí perdí algo de velocidad en ese punto, También es que cuando hace falta frenar, indiferentemente de las condiciones, tienes que hacerlo. Si sientes en el mando, en el joystick, si sientes que estás perdiendo adherencia, no te queda de otra que disminuir. Es preferible perder una posición que perder la carrera completa, ¿no crees? Así que bueno, señores, entramos allí en el corte y consigo mantener la trazada y se le complica mucho al Viper, que también ya debe estar teniendo problemas con las gomas. Observa allí que me salta la alarma de desgaste menor en las gomas delantera y trasera izquierdas. Así que bueno, señores, Titan 3 por ahora no se ha acercado lo suficiente y de hecho está perdiendo rendimiento. Así que aquí presiono el Camaro para sacar ya lo último que tiene que dar el coche y salgo. Vi muy bien posicionado en el zigzagueo. Entro con calma en este corte y ahí sí el Viper logra recortar un par de milésimas y ahora está medio segundo por detrás. Pero me pregunto si en este punto, en esta etapa de velocidad, tendrá lo suficiente para arrebatarme el liderazgo de la carrera. Ya lo vamos a ver a continuación. Piso a fondo, me voy por la parte de afuera tratando de evitar que aproveche con facilidad el rebufo y se queda atrás el Viper. Ya no tiene gomas para pelear y las nuestras están ya en el límite, ya no es mucho lo que tienen que ofrecer. Llegan al cierre de la carrera con muchísimos problemas, y eso que conduje de una manera bastante conservadora, sobre todo en las primeras vueltas. Y hasta este punto me salta la alarma de desgaste moderado. Eso quiere decir que ya estoy en las últimas, señores. Ya no tengo más goma para pelear, pero lo suficiente como para mantener el liderazgo y cruzo la meta con la victoria. 7 minutos 35, inversión de tiempo total en el circuito, escalando 4 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy razonable, 1:51, 335 milésimas. Me gustó mucho la experiencia. Tuve también buena fortuna de que los pilotos perdieran ahí el control. Así que, bueno, a continuación te voy a dar los detalles técnicos. Te voy a hablar sobre las piezas que le instalé al Camaro para que veas, para que puedas también tú probar ese rendimiento favorable. Qué bonito podio, la verdad, está muy bonito el podio. Y bueno, señores, vamos a continuación a lo nuestro. Vamos a ver los detalles. Ok, mis correlones, ahora les voy a enseñar en detalle las piezas de alto rendimiento que tienen que instalar para conseguir ese desempeño en los circuitos. Recuerda que este es el Chevrolet Camaro ZL1 1LE, ¿de acuerdo? Ese es el modelo exacto y te vas a la parte de conversión e instalas el motor de 3.8 litros V6 que ves en pantalla. Luego haces el respectivo ensanchamiento de la carrocería
y le instalamos el alerón de carreras en la parte posterior, y en la transmisión colocamos la deportiva y la caja de cambios de carreras. Luego colocamos la línea de transmisión de carrera y el diferencial de carrera. Seguidamente le instalamos los rines Oettinger Type RE, que son los rines pesados perfectos para balancear el tuneo, y aumentamos el tamaño de dichos rines a 20 pulgadas adelante y atrás. Luego le instalamos el compuesto de neumáticos de carrera y ensanchamos el trasero a 365 milímetros, es decir, las gomas traseras a 365 milímetros y las delanteras a 345 milímetros, ¿ok? Luego en la plataforma de manejo instalamos los frenos de carrera, dejamos la amortiguación de serie, instalamos las barras estabilizadoras delanteras de carrera y colocamos la reducción de peso deportiva. Seguidamente le ponemos la jaula antivuelco y le colocamos lastre pesado. ¿Ok? Lastre pesado, como lo ves allí. Ok, luego en la parte de motor vamos a colocar el árbol de levas de carrera, los pistones y compresión de carreras, el volante de inercia de carrera. En la parte de combustible, inyección de carrera, escape de carrera, filtro de aire, cónico de carrera, turbo doble de carrera y el intercooler de carrera. Y con eso lo llevamos al límite de la clase S800. En cuanto a los reglajes, copia lo que ves en pantalla. Copia la escala si no te salen los mismos números. En la presión de las gomas 1.9 y 1.9. Fácil, equilibrado. En la relación de las marchas, copia la escala que ves en pantalla para conseguir un ascenso de aceleración favorable, como lo que se muestra en el diagrama inferior izquierdo de la pantalla. 3.70 en transmisión final, y a partir de ahí editamos y separamos las marchas para conseguir una sincronización efectiva. Alineación, lo que ves en pantalla, menos 3 grados delantero en la inclinación de las ruedas y las traseras a menos 2. En la alineación de las ruedas vamos a colocar 1 grado positivo hacia afuera y menos 2 hacia atrás. Y en el ángulo 5.5 grados. En las barras estabilizadoras copia la escala que ves en pantalla. Las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que las posteriores y van casi en el centro. Los muelles también de la misma forma. Los muelles delanteros ligeramente más rígidos que los posteriores, y la altura de la suspensión la lanzamos completamente al suelo para que el centro de gravedad esté cerca del piso o del asfalto. En la amortiguación, rigidez del rebote a 4 puntos y 3.3 en la parte posterior. En la rigidez de la expansión 4.3 adelante y trasero 3.8. En la geometría de la suspensión 3 en alto y menos 1 posterior y 26,8 en el antihundimiento delantero. En el aspecto de la aerodinámica le ponemos toda la carga aerodinámica a la trompa para ayudarlo a girar y 145 puntos de carga en el alerón trasero. De acuerdo a lo que ves en pantalla, copia la escala. En la frenada 48% en el balance y 81 y entre un 81 y 120% la presión de frenado. Eso lo decides tú. 85% de aceleración en la parte de atrás y desaceleración de un 35%. Con eso, mis correlones, el Chevrolet Camaro ZL1 One está listo para que te lo lleves a los circuitos y espero que le saques muchas victorias. Nos vemos en la próxima.